Buenas tardes, queridos estudiantes del cuarto de secundaria. Les habla la profesora del área de comunicación, Kelly Molina Noya. Continuando con la sesión número 3, cuyo nombre es Conociendo la literatura de la conquista, que como ya saben, deberán colocarlo en su cuaderno, hoy les voy a hablar de un hombre fundamental en la historia general del Perú. Para ello les pido que tomen mucha atención y apunten las ideas más relevantes. Iniciaré con las siguientes preguntas. ¿Qué saben acerca de la literatura de la conquista? ¿Cuál es su máximo representante? ¿Escucharon hablar sobre el Inca Garcilaso de la Vega? ¿De qué manera influyó su literatura en el Perú? Seguramente ya tienen algunas respuestas. A continuación, conoceremos al Inca Garcilaso de la Vega. Fue hijo de un español y de una princesa inca. Siempre vivió en medio de estas dos culturas, española e incaica. Nació en Cusco después de 7 meses de la captura de Atahualpa y de la conquista del Imperio Incaico. Sus padres, el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su concubina, la princesa inca Chimpuocho. Su padre pertenecía a una familia de ilustre alcurnia, siendo uno de los de mayor abolengo de la conquista. Además se dice que fue pariente de muchos personajes trascendentes en la literatura, como Jorge Manrique, autor de coplas a la muerte de su padre. Sin embargo, su madre, la princesa inca, pertenece a la familia de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, y a la vez estaba emparentada con Huáscar, quien fue víctima de su propio hermano Atahualpa. Fue bautizado con el nombre Gómez Suárez de Figueroa, ya que su padre pensaba que ese era un nombre que le iba a servir a su hijo en el futuro. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no lleva el apellido de su madre y de su padre? Y la razón era que en ese tiempo era costumbre ponerle a un hijo un nombre completo proveniente de un nombre famoso. Este nombre fue sucesivamente cambiando a Garcilaso de la Vega, como su padre, luego a Capitán Garcilaso de la Vega, y para culminar, llamándose Inca Garcilaso de la Vega a los 50 años. Él decía a los hijos de españoles y de incas, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones, españoles e incas, y por lo que significa, tengo el orgullo de decir que soy el Inca Garcilaso de la Vega. Fue un mestizo privilegiado, perteneciente a la élite de los conquistadores y conquistados. Vivió su niñez y adolescencia en el Cusco. Durante los primeros años estuvo muy vinculado a su madre. La primera lengua que habló fue el quechua, para que después aprendiera el español. Centrado entre los parientes de su madre, escuchaba con avidez los tristes relatos del imperio. Sus parientes lloraban ante sus dioses muertos y se desconsolaban al recordar todo lo que perdieron, marcando su vida. Cuando le preguntaron qué le inspiró a escribir, él respondió, yo escribo de lo que mamé, de la leche y de lo que viví y oí de los mayores cuando vivía con mi madre, y también de los recuerdos que tuve al lado de mi padre, cuando era adolescente, lo que me permitió conocer más a los conquistadores. A Garcilaso le chocó mucho la separación de sus padres, ya que Sebastián se casa con una española nacida en el Caribe y entrega a Chimpuocho, su esposa a un español de bajo linaje, lo que fue para él muy doloroso y traumático. Cuando fallece su padre, le deja como herencia cierta cantidad de dinero para que estudie en España. Él se despide de su madre y se embarca a España, quedándose en casa de su tío. Luego se presentó solicitando que se le reconozcan los servicios que su padre había prestado a la corona española, siendo rechazada su petición, ya que acusaron de alta traición a su padre. Es así que él decide reivindicar la memoria de su padre y se incorpora al ejército haciéndose llamar Garcilaso de la Vega como su padre. Fue ascendido a capitán debido a su desempeño.
Allí se entera de la muerte de su tío y de la herencia que le deja a éste, dándole tranquilidad económica para poderse dedicar a las letras. Luego fallece su madre. Él sintió que las puertas del Perú se le cerraron para siempre, así que decide quedarse en España porque ya nada le quedaba en el Perú. En España comenzó a relacionarse con los literatos de la región y luego empezó a escribir acerca de la historia de su patria. El mestizo se unió con una criada llamada Beatriz, con quien tuvo un hijo poniéndole como nombre Diego, al que nunca reconoció. Sin embargo, en su testamento le concedió algunos beneficios, pero haciendo hincapié que lo hizo solo por haberlo criado. Dentro de las obras que escribió está La Florida del Inca, así como también los comentarios reales de los incas, la primera parte, que fue traducida al inglés y al francés. Esta obra constituye la primera manifestación escrita de la peruanidad, porque se refiere al Perú y a su identidad. En 1613, a pesar de su delicada salud, Garcilaso escribe la segunda parte de los comentarios reales. Los editores consideraron más conveniente cambiarle el título de segunda parte de Comentarios Reales por Historia General del Perú, que nos cuenta la gesta de la conquista española y la introducción del catolicismo en el Perú. Durante sus últimos años vivió en Córdoba, rodeado de criados y de su hijo Diego de Barba. La nostalgia por el Perú siempre estuvo presente en Garcilaso. Murió el 23 de abril de 1616 en Córdoba, a los 77 años, cuando su prestigio como escritor comenzaba el gran ascenso que lo ha compartido en uno de los padres fundadores de las letras latinoamericanas. Y, en coincidencia de su muerte, también muere William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Garcilaso constituye el primer hito de la literatura peruana en el mundo. Su obra, que trata de los incas y del mundo andino, lo convierte en el padre de la literatura peruana. Podemos decir, como conclusión, que el Inca Garcilaso de la Vega fue un escritor muy importante en la literatura peruana, ya que en sus escritos detalló las vivencias del Imperio Incaico. Como también su obra máxima fue los Comentarios Reales de los Incas, narrando en la primera parte sobre el origen, costumbre, religión y creencias del Imperio Incaico, y en la segunda parte de los Comentarios Reales, cuyo nombre fue cambiado a Historia General del Perú, narra las guerras civiles entre los hermanos Huáscar y Atahualpa y la caída del Imperio Incaico, así como la introducción del catolicismo en el Perú. Fue un escritor mestizo que narró nuestra historia y por esta razón fue considerado el máximo representante de la literatura de la conquista en el Perú. Bueno, estudiantes, nos vemos a la siguiente clase.